Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Dick León. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios en sus notas y apuntes. La clase anterior lo dejamos a la mitad en el texto de Efesios 5 del 21 al 33 y tiene el título precisamente este estudio: Tu esposa, tu espejo. Bien, en la clase anterior vimos el versículo 25, que ahí fue donde nos quedamos, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También vimos una parte de una lectura del libro de lo que toda esposa cristiana debe saber, por William Orr y Samuel Vila, y vimos cómo es de que Dios diseñó y asignó un plan para cada uno de los integrantes del matrimonio, y también que nos ha capacitado tanto al hombre como a la mujer para desempeñar nuestra función dentro del matrimonio de manera satisfactoria. Y en este en este versículo 25, vemos la relación Iglesia-Jesucristo. Y bajo ese principio, el cual el varón cristiano debe dar en esa misma forma, dar el debido respeto y amor a su esposa. Y esto contribuye incluso en la escala social. Cuando la Biblia dice: amad a vuestras mujeres, entonces, en el versículo 25, debe entenderse como un acto de voluntad del hombre hacia la mujer. Aunque contempla los sentimientos, y aún así no es un acto sentimental. ¿Por qué? Porque a veces los sentimientos son confusos. Ahora, notemos la forma de amor del esposo hacia la esposa. Es como el de Cristo por su iglesia. Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Se sacrificó por ella voluntariamente y por tanto el amor del varón hacia su esposa debe de ser un amor hasta la muerte. Y esto que acabamos de decir suena bien, pero ¿cuál es el propósito? Bien, a partir de ahorita de estos versículos que vamos a estudiar, vamos a ver cuál es el propósito de los actos o del amor desbocado o enfocado hacia la mujer, como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? Según el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estoy viendo la versión Reina Valera 60. El versículo 27 dice: a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, y lo hizo presentándola a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Estoy citando la Nueva Traducción Viviente. Esto habla de una entrega sacrificial que tiene un propósito. Según el versículo, esa entrega sacrificial es para santificarla, para dedicarla a sí mismo, porque Dios la ordenó especialmente para su hijo, en este caso hablando de la iglesia, pero hablando de la esposa, Dios la ordenó especialmente para usted, para llenar una necesidad específica, es decir, su ayuda idónea. Idónea del hebreo eser, usted lo puede ver en el Strong 5828, que habla a alguien de igual a igual. No es que el varón sea más y no es que la mujer sea menos o más, ¿sí? Entonces estamos hablando ayuda idónea, algo que está a la par. Otro de los propósitos
de presentársela a sí mismo es para purificarla. Y esto tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. Antiguamente, la novia era apartada y luego pasaba por un baño ritual de purificación antes de la boda para luego presentarla al novio limpia y hermosa. Y probablemente esto usted lo ve en la vida cotidiana cuando las damitas o la señorita va a casarse en la mañana del día de la boda. Ella se levanta temprano, va al salón de belleza o el estilista llega a su casa y la pone bellísima. Se está dedicando ahí, hablando humanamente, para presentarse ante el que va a ser su esposo lo más linda posible. Bien, con respecto a este punto, hay varias opiniones, pero creo que no sería prudente tocarlas. Solo lo concerniente al marido y qué es lo que debe hacer por su esposa. Esto es, ¿qué es lo que debe hacer el marido? Santificarla, purificarla. Esto habla de que el amor del esposo hacia su esposa no debe de tener mancha ni arruga, ni ninguna otra cosa semejante como lo marca este versículo que estamos viendo. Pero entonces, ¿qué es o qué son esas manchas y arrugas? Bien, las manchas y arrugas bien podrían ser esos momentos ríspidos, momentos que causan fricción entre ambos, momentos que irritan los nervios, malos momentos como el carácter o como las reacciones viscerales o promesas incumplidas, o bien momentos de negación o egoísmo, momentos que pueden ser planchados por el diálogo o alisados por la paciencia. En cambio, las manchas son aquellos errores que deslucen y afectan la vida matrimonial. Errores tan difíciles de lavar o errores tan difíciles de quitar, que son aquellas acciones que afectan la mente, el alma y a veces el cuerpo, en este caso de la esposa. Y estos pueden ser los malos tratos, violencia en sus diferentes manifestaciones, abusos, inmoralidad, rechazo, manipulación y el mal uso del supuesto privilegio masculino. Estos son los errores que dejan cicatrices muy profundas, algunas ocultas, algunas visibles. Con respecto a la palabra santo, en este versículo nos habla que es algo alejado de la maldad. Si el amor del esposo es verdadero, lo impulsará a la santidad, a tener un matrimonio sin mancha y sin arruga. Y por lo mismo avanzará mucho en cuanto a motivar a su esposa a ser santa y sin mancha. Y de alguna manera, los varones somos responsables por la conducta espiritual de nuestra esposa. Es una gran responsabilidad que Dios nos dejó o que dejó al hombre al constituirnos como cabeza de un hogar. Y aquí le hago la pregunta, mi estimado varón. ¿Alguna vez has orado por tu esposa de manera tal que poniéndola en las manos del Señor, decide usted entregarla a Él como algo consagrado a Él y que por su oración ella sea santificada y purificada para usted mismo? Si no lo ha hecho, se lo recomiendo. Hay un texto que me hace recordar esto, el texto de Apocalipsis 21:2, cuando Juan ve a la ciudad, la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén descender, dice: yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios
dispuesta, esta parte es la que me encanta, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo es la esposa ataviada para su marido? ¿Se acuerda usted cuando la vio usted entrar por el pasillo, cuando usted iba a recibir a su esposa? Estoy seguro que usted se quedó con los ojotes así como de plato. Ahora entiendo ese texto de Proverbios 18:22 que dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Versículos 28 y 29. Amar como te amas. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, de la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con su iglesia. Estoy citando la versión Dios habla hoy. La idea conceptual de lo que acabamos de leer de estos versículos es el siguiente. Es decir, la idea conceptual, el resumen de este versículo es: ama a tu esposa como a tu propio cuerpo, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Por eso el título, tu esposa es tu espejo. Por eso dice también el versículo 28, así también, es decir, igualmente, de la misma forma en que usted se ama, ame así a su esposa. Y este concepto tiene que ver con lo que acabamos de decir, que tu esposa es un espejo. Cristiano, no, tu esposa es un espejo. ¿Por qué? Porque tu esposa es el reflejo de lo que tú eres. Porque nadie aborrece su propia carne. Aquí, para que usted me comprenda lo que acabo de decir, que nadie aborrece su propia carne, varón, te hago la siguiente pregunta. ¿Te gusta ser maltratado? ¿Lo disfrutas ser maltratado? ¿Te gozas en la humillación? ¿Disfrutas o te sientes a gusto verte en harapos, sucio, andrajoso, sin bañar? ¿Es para ti, varón, un deleite padecer hambre? ¿O sed o frío? ¿Lo disfrutas? Por supuesto que no. Usted, como la enorme mayoría de los varones, busca sentirse bien tanto física como emocional, espiritual y psicológicamente. Esto significa que como varón usted debe nutrir y estimar a su esposa, así como lo hace con su propio cuerpo. Y aquí viene lo interesante. La palabra nutrir o sustentar viene del griego ektrepo. Usted lo considera allí en la 1625 de Strong, que significa alimentar, vestir, mantener, cuidar hasta la madurez y así continuar. Y después dice la palabra estimar o cuidar del griego de salpo, también en Strong 2282, significa mantenerla muy dentro de su corazón, tratarla con calidez, con ternura, con cuidado y con aprecio. Varones, tomemos conciencia en el significado entonces de lo que nos dice este versículo, de sustentar y de cuidar. Y esto nos indica que si usted lo hace, ambos
son un solo cuerpo, una sola carne, una unidad compuesta del hebreo Ejad 259 del Strong, que significa una unidad compuesta, algo que está unido, una sola carne, del hebreo Ejad, un solo conjunto de huesos. Por eso necesita cuidados y como tal necesita ser sustentado. Es por eso que el matrimonio debe ser una absorción completa del uno con el otro, una unión de cuerpo, mente, pensamientos de un mismo objetivo y propósito, de conducta y actividad. Ese acto de amor del varón hacia la mujer, repito, es un acto volitivo, es decir, un acto voluntario, es algo que usted decidió, no es una serie de sentimientos que por lo general son volátiles. Por supuesto que los incluye, pero no son la razón. Y esto nos remite al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, donde el Señor nos ama también en un acto volitivo por el puro afecto de su voluntad. Y si nota, el amor de Dios hacia nosotros no brota de una emoción, no brota de sentimientos, es una decisión tomada como un acto intencional de amarnos. Y ese amor debemos trasladarlo, aplicarlo en nosotros para así amar a nuestra esposa como un acto voluntario y comprometido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un acto voluntario y comprometido. Y eso se llama gracia. ¿Qué sería de nosotros si no viviéramos bajo la gracia de Dios? Nos encanta ser receptores de su gracia. Sin embargo, tenemos una gran dificultad para nosotros dispensar esa gracia a nuestros semejantes, especialmente, o refiriéndome especialmente a nuestra esposa. Si vivimos con la gracia de Dios, sometidos a su gracia, podemos dar un fuerte golpe al orgullo de tal manera que eliminemos el resentimiento de nuestra vida. Porque la ausencia de gracia lleva al legalismo. La ausencia de gracia conduce a la tiranía. Porque la falta de gracia tiende a controlar a los demás e incita a manipular a los demás. Cuando el varón decide abandonar su orgullo y egoísmo y trata con gracia a su esposa, el divorcio nunca llegará. De manera tal que no podemos dispensar gracia si no hemos recibido o experimentamos la gracia de Dios. Vivir con gracia es vivir como Dios manda. Y un ejemplo de la gracia de Dios es el cuidado que Dios tiene a su iglesia, y ese cuidado se manifiesta en el rapto, la libera del rapto. El traslado de su iglesia, de los creyentes de Cristo, es con el propósito de que no sufran, de que no tengan mancha y arruga en la tribulación, para que sea santa para Él mismo. Esto sin contar con las demás bendiciones con que nos sustenta. Ahora, ¿cuál es el motivo de ese amor? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
En este pasaje encontramos una aplicación tocante a la iglesia. Somos miembros los unos de los otros, al igual como lo dice Efesios 4, 16 y 25, que somos miembros unos de los otros. Claro, por supuesto que hay más versículos que nos dicen que somos miembros los unos de los otros, hay como 50, 60, y de la misma sustancia y esencia que en su momento seremos transformados. Por eso es que somos miembros los unos a los otros. Y de igual forma, usted y su esposa son del mismo material. Por eso Adán, cuando vio a Eva, dijo, es carne de mi carne y hueso, vea cómo dice, y hueso de mis huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es una extensión de la familia, a la vez que es un espejo de lo que son los hogares en Cristo. Porque si es una iglesia que ora, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que lee la Biblia, que sostiene, que ayuda, esa iglesia es el reflejo del buen funcionamiento de la cabeza que hay en cada hogar. Y como consecuencia, el cuerpo, que es la iglesia, y el matrimonio, funcionarán adecuadamente. Buenos principios, buenos finales. Dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Un texto bastante complicado. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente de estos versículos. Dice, como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten, me gusta cómo lo expresa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Creo que esta versión de la Nueva Traducción Viviente nos da luz con respecto a la Reina Valera que estamos leyendo aquí en este momento. Y repito, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno solo. Es un pasaje rico en simbolismos que parte desde Adán y Eva, es decir, Adán duerme, y présteme atención de esto, Adán duerme y de su costado Dios forma a Eva y la trae a Adán. Esta es una tipología hermosa de lo que se perfecciona en Cristo. Cristo muere y de su costado traspasado se confirma su muerte para el nacimiento de la iglesia. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, estoy citando Génesis 2:24, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesucristo está tomando, Pablo está tomando esos textos, hablando de Jesucristo y la iglesia, y de la mujer y el varón que se unen en matrimonio, que los dos van a ser una sola carne. Jesucristo dejó su trono de gloria al lado de su Padre para tomar para sí mismo a la iglesia. Y esto lo vemos en Filipenses 2. Dice que haya pues en vosotros, el versículo 5, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, es decir, Cristo, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El matrimonio no es solo una unión física.
Esto nos habla de que Cristo dejó su trono de gloria para tomar para sí a la iglesia. Es una unión espiritual que puede ser forjada, fortalecida en Dios. Es mucho más que el acuerdo de dos personas. Es mucho más que un afecto material o natural. Es más que el gozo de haber firmado un papel. Cuando ambos, el varón y la mujer, se comprometen sinceramente delante de Dios, esa unión totalmente única será diferente a los demás porque han ubicado a Dios en medio de sus vidas. Estos versículos, los que estamos leyendo, de Efesios 5, 31 y 32, tienen su origen, como lo acabamos de leer, en Génesis 2, 24 y 25. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vean lo que dice Génesis 2, 24 y 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este texto que acabamos de leer nos deja 4 principios acerca del matrimonio, más un principio más dado en el Nuevo Testamento por Jesucristo, y esto lo vamos a ver en Marcos, en el libro de Marcos, y que complementa todo este mandato, estos principios. Primer principio. Principio de separación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Jesús tuvo que bajar del cielo, dejar su trono de gloria, como acabamos de leer en Filipenses 2, del 5 al 8. Dejó su trono y se hizo hombre. Dice, dejando su investidura de Dios, se puso los harapos del hombre para hacerse igual al hombre y dejó aquel lugar de gozo delante de su Padre para que usted y yo vivamos para siempre. Entonces, habla entonces del principio de separación, pero también habla del principio de permanencia. Dice, y se unirá a su mujer. Habla del principio de unidad. Dice, y serán una sola carne. Habla del principio de intimidad, dice, y ambos estaban desnudos. Y Marcos 19, en palabras del Señor Jesucristo, habla del principio de indivisibilidad. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Consideraciones finales. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Dios ha diseñado un lugar para cada una de sus criaturas dentro del matrimonio. La autoridad y la sujeción son indispensables dentro de los planes de Dios. La subordinación dentro de la creación no tiene el propósito de rebajar a nadie. ¿Es acaso Cristo menos que su Padre por estar sujeto a su Padre? Repito, ¿es acaso Cristo por estar sujeto es inferior a su Padre por sujetarse a Dios Padre? Por supuesto que no. Cristo, por su testimonio, jamás pensó que esta subordinación de Él como hijo al Padre amenazaría su persona o su deidad. La sujeción no rebaja a nadie, solo fortalece el carácter. Dios creó la institución llamada familia para que el hombre y la mujer glorifiquen
su nombre y logren la satisfacción mutua como pareja, así como de sus hijos, mientras vivan sometidos todos a los principios divinos. Pasamos a la aplicación. El hombre, como cabeza de su hogar, no es algo que se haya ganado o porque sea merecedor. Es un designio o diseño divino, algo que concierne a los planes y soberanía de Dios. Por tanto, no hay que jactarse, no es algo meritorio. Que Dios de veras nos ayude a cada uno en el papel en que nos desenvolvemos dentro del núcleo familiar, dentro del matrimonio, para que de una manera tranquila y en paz cumplamos cabalmente la voluntad de Dios en los papeles que Dios nos ha designado como padre, como madre y como hijos. De la mujer, el papel designado para con el hombre es amor, respeto y sujeción. Pero del hombre para con la mujer es amor, entrega y sacrificio. Y de los hijos a los padres, amor, respeto y obediencia. Debemos pensar en la influencia importante del matrimonio en la iglesia. Por ejemplo, en los jóvenes. Necesitan un modelo de conducta. Ellos necesitan puntos de referencia. En los jóvenes solteros o divorciados, esperar con paciencia encontrar una relación correcta de acuerdo a los planes de Dios. Los mayores, ya el tiempo empieza a hacer estragos, por lo que ponen su mirada en los que deberán tomar su lugar, en este caso los jóvenes. Y en los matrimonios mixtos, en los que uno de los cónyuges no es cristiano, con la aspiración que un día Dios actúe en tal persona o en su familia. Después de la relación del hombre con Dios, no existe otra relación más importante en el mundo que la relación o el amor hacia el cónyuge. Y aquí vienen las preguntas para reflexionar. ¿Conoce usted su rol dentro del matrimonio? Si lo conoce, ¿cómo lo toma? Que acordamos del versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué tan sujeto o sujeta está usted en el Señor? En el caso de usted, varón, como cabeza que es dentro de su hogar, ¿actúa usted como el reyesito de la casa? Y discúlpeme la expresión, ¿actúa usted como Homero Simpson? ¿Como Ludovico Peluche? ¿O como hijo de Dios? ¿Cuándo fue el último detalle con su esposa, ya sea un regalo, una cena, un viaje o un simple te amo? Mujer, a usted, esposa, ¿le cuesta trabajo aceptar eso de la sujeción? ¿Qué tanto influyen en su vida las corrientes feministas? ¿Le cuesta trabajo respetar a su esposo? Haga usted una introspectiva en su vida y pregunte, ¿cuáles son los cambios que tengo que realizar? Una vez más,
Gracias por su atención. Déjenos sus comentarios al correo electrónico que aquí aparece. Y recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Gracias una vez más por su atención y que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase, que ya entramos al capítulo 6. Bendiciones.